Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ricardo Álvarez y en esta ocasión, en conjunto a mi grupo, expondremos el trabajo final del curso de dinámica. El grupo está conformado por Sebastián Rivera, Rodrigo Maturrano, Anthony Izquierdo, William Trujillo y mi persona. Para empezar, se sabe que el ser humano se necesita diversas actividades, ya sea en la vida cotidiana o en el trabajo, los cuales en muchas ocasiones dichas actividades sobrepasan nuestras capacidades físicas e intelectuales. Por este motivo empleamos los mecanismos, los cuales tienen la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. Por esto nos planteamos una pregunta: ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo se define como un sistema dinámico formado por la agrupación de distintos elementos rígidos o flexibles vinculados entre sí a través de diversas clases de uniones imperfectamente, de modo que exista la posibilidad de movimiento relativo entre ellos. Para el análisis de un mecanismo, se hará el uso del centro de gravedad, fuerzas estáticas y dinámicas, velocidad, aceleración, entre otros. Asimismo, se debe encontrar la velocidad, aceleración y fuerzas en diferentes partes de este. Para ello puede emplearse diversos métodos para determinar dichas magnitudes. En el presente trabajo, se analizará un mecanismo compuesto de 3 barras articuladas utilizando conceptos aprendidos en el trayecto del curso. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Objetivos. Objetivo general. El fin de este trabajo es analizar las características dinámicas de los componentes del mecanismo estudiado por el proyecto. También comprobar los resultados mediante cálculos y el software elegido, en este caso SolidWorks. Objetivos específicos. Calcular las velocidades y aceleraciones de los centros de masa de cada barra. Analizar el funcionamiento del mecanismo estudiado aplicando todos los conocimientos adquiridos en el curso. Explicar los factores que generan efectos dinámicos en el sistema mecánico. Calcular las fuerzas y reacciones que experimentan las barras que conforman el mecanismo. Construir el mecanismo a través del programa SolidWorks, esto con el fin de visualizar su funcionamiento en la vida real. A continuación, daré paso a mi compañero William. Okay. Bueno, este es el mecanismo que vamos a analizar, el cual vamos a analizar en 2 casos. El primer caso en el que la barra AC y el eje X forman un ángulo de 0 grados. Y el segundo caso en el que forman un ángulo de 37 grados. Siguiente, por favor. Bueno, como lo mencioné, este es el primer caso, en el que la barra AC y el eje X forman 0 grados, y el segundo en el que forma 37 grados. Siguiente, por favor. Ok, en el primer caso, en el que la barra C y el eje X forman 0 grados, tenemos los siguientes datos, los siguientes ángulos y los siguientes vectores unitarios. Siguiente, por favor. Bueno, procedemos a analizar la barra C, en la cual, realizando los cálculos respectivos, obtenemos la velocidad en C, que resulta ser 5 veces la longitud AC, y la velocidad G1, que resulta ser 2.5 veces la distancia AC. Luego, en los mismos puntos, realizamos los cálculos para hallar las aceleraciones, de los cuales obtuvimos que la aceleración en C es de menos 25 veces la distancia AC en el eje Y, y la aceleración G1 es de menos 12.5 veces la distancia AC en el eje Y también. Luego procedemos a analizar la barra CD, para la cual utilizamos el método de centro instantáneo de rotación en el punto E para hallar la velocidad angular, la cual resulta ser de menos 5 radianes por segundo. Luego hallamos la velocidad en B y en G2. La velocidad en B
resultó ser de 12.25 veces la distancia AC en el eje Y, más 2.5 veces la distancia AC en el eje J, la cual es la misma que la velocidad en G2. Siguiente, por favor. Bueno, ahora procedemos a analizar la barra BE, para la cual también usamos el método de centro instantáneo de rotación en el punto E, del cual obtuvimos la velocidad angular en 3, que sería de menos 5 radianes por segundo. También la velocidad tangencial en G3, que sería de 6.12 por la distancia de AC en el GI, más 1.25 por la distancia de AC en el eje J. Eso en metros por segundo. Luego analizamos la barra CB, de la cual obtuvimos la aceleración en B, como dos ecuaciones. Siguiente, por favor. Bueno, luego de analizar la barra B, obtuvimos un valor de la aceleración en G3, que sería de menos 6.255 veces la distancia AC en el GI, menos 33.175 veces la distancia AC en el eje J, metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos en las ecuaciones 1 y 2 y obtenemos que la aceleración angular en 2, que es igual a menos la aceleración angular en 3, es de 10.2 radianes por segundo al cuadrado. También obtuvimos la aceleración en B y en G2. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, obtuvimos los siguientes datos de velocidad tangencial en G1, G2 y G3. También las aceleraciones en G1, G2 y G3. Si consideramos que la distancia C es de 0.1 metros y reemplazamos los datos que tenemos, obtendríamos los siguientes. Siguiente, por favor. Procedemos a analizar el segundo caso de 37 grados, en el cual tenemos los siguientes datos y vectores unitarios. Siguiente, por favor. Bueno, procedemos a analizar la barra C, en la cual obtuvimos la velocidad en C y en G1. La velocidad en C sería de menos 3 veces la distancia C en el eje Y, más 4 veces la distancia C en el eje J. La velocidad en G1 sería de menos 1.5 veces la velocidad en el eje Y, perdón, más 2 veces la distancia C en el eje J. Asimismo, obtuvimos la aceleración en los mismos puntos. Luego analizamos CD y obtenemos las velocidades en B y la aceleración en P, que las pondremos como ecuación. Siguiente, por favor. Bueno, procedemos a analizar la barra B y obtenemos la velocidad en B como la ecuación número 2 y la velocidad en G3 como 0.9 en el eje Y menos 0.75 en el eje J. Luego analizamos la aceleración en B y obtenemos la cuarta ecuación. Analizamos la ecuación 1 y 2 y obtenemos que la velocidad angular en 2 es de menos 2.59 radianes por segundo y la velocidad angular en 3 sería de menos 0.7325 radianes por segundo. Reemplazando en la primera ecuación, obtenemos que la velocidad en B es igual a la velocidad en G2, que sería de 1.80 veces la distancia AC en el eje Y, menos 0.35 la distancia AC en el eje J. Siguiente, por favor.
Luego analizamos las ecuaciones 3 y 4. Y tenemos las aceleraciones en B, en G2, en G3. Y la aceleración en B, entre 2. Siguiente, por favor. En conclusión, tendremos los siguientes datos de velocidad tangencial en G1, G2 y G3 y de aceleración en G1, G2 y G3. Si reemplazamos la distancia L como 0.1 metros, obtendríamos los siguientes datos. Bueno, le doy paso a mi compañero Sebastián. Buenos días, tardes o noches, profesor. Ahora voy a comentarles sobre el análisis de fuerzas y reacciones de nuestro mecanismo. Para el análisis de fuerzas y reacciones, primero tenemos las propiedades de nuestra barra. En este caso, usamos un acero A36. Tenemos como sus propiedades, primero el espesor escogido fue de 0,02 metros, el ancho de 0,04 metros y la longitud de la barra varía según el tramo que estemos analizando. Ok, continúo. Primero deberemos calcular las masas de las barras del mecanismo. Con la fórmula mostrada se podrá hallar, recalcando que la única variable entre cada una de ellas será la longitud y debido a eso las variaciones entre las masas, dándonos como resultado en la masa de AC de 0,6288 kilogramos, la masa en CD de 3,1440 kilogramos y en la barra B de 1,5720 kilogramos. Para el caso en el cual el ángulo AC es 0, para la barra AC, la cual presenta rotación pura, hallaremos el momento de inercia de su centro de masa, siendo este de 0,02096 kilogramos sobre metro cuadrado. Y usando el método de fuerzas y reacciones, primero por Euler y luego por Newton, obtendremos los valores de A sub t y C sub t. Y también una ecuación que servirá luego para hallar A sub n y C sub n. Para la barra CD, la cual presenta rotación y traslación, observamos que se encuentra en un ángulo de 78,463 grados. Y adicionalmente, todas las fuerzas generadas en esta posición se representan en la gráfica y se halló el momento de inercia de su centro de masa, resultando este como 0,0655 kilogramos sobre metro cuadrado. Okay. Usaremos Euler en ambos cálculos. En el primero, al igualar la ecuación obtenida para causas con la obtenida para efectos, obtenemos el valor de B sub n, siendo este de menos 70,52 newtons. De igual forma se obtiene C sub n en el segundo cálculo, siendo este de más 28,4720 newtons. Para la barra B, la cual presenta rotación pura, observamos que su ángulo de elevación es de 78,463 grados. Y las demás fuerzas representadas en nuestro gráfico, hallamos el momento de inercia de centro de masa, el cual en este caso nos resulta de 0,03275 kilogramos sobre metro cuadrado. La siguiente, usaremos tanto Euler como Newton para poder hallar el B tangencial y el E tangencial. Reemplazando en nuestras fórmulas los datos correspondientes, obtenemos que B sub t es menos 0,2059 newtons y E sub t es más 9,3758 newtons. En la siguiente tenemos que con las ecuaciones halladas previamente reemplazamos los valores ya obtenidos y tenemos que A sub n es más 29,2580 newtons y E sub n es menos 80,71,73 newtons. Ahora estamos en el caso 2, en el cual el ángulo de AC es de 37 grados. Cuando la barra AC presenta una elevación de 37 grados, se presentan las fuerzas de las formas representadas en el gráfico y el momento de inercia, el cual es el mismo que el hallado anteriormente, y usando Euler obtenemos el valor de CT, siendo este de menos 2,4648 newtons.
Continuamos y usamos Newton, obtendremos el valor de A sub t, el cual será de menos 2,4647 newtons, y una ecuación con la cual podremos hallar A sub n y C sub n más adelante. Para la barra BE. En la barra B observamos que ahora el ángulo de elevación es de 78,98 grados y las fuerzas han variado según lo representado en el gráfico. La inercia es un valor ya conocido previamente y con los métodos de fuerzas y reacciones de Euler y Newton hallaremos E sub t y B sub t respectivamente. Y además con Newton también obtendremos la siguiente ecuación con la que se podrá hallar E sub n y B sub n. Aquí está representada la ecuación. Y con el método de fuerzas y reacciones, bueno, en verdad, antes de eso, para la barra CD observamos una elevación de 47,3 y todas las fuerzas y ángulos están representados en nuestro gráfico. La inercia ya es conocida también, el valor no cambia. Ok. Y con el método de fuerzas y reacciones procederemos mediante Euler, se obtendrá el valor de Bn, que es menos 110,32 newtons, y luego aplicamos Euler para BC. Y con eso podemos obtener el valor de C sub n, el cual nos da menos 21,056 newtons. Y para terminar, resolvemos ambas ecuaciones previamente obtenidas, reemplazando datos que sacamos como C sub n y B sub n, podemos obtener los valores de A sub n, en este caso nos da menos 23,967 newtons, y obtenemos E sub n, que en este caso nos da de menos 125,336 newtons. Ahora le paso la batuta a mi compañero Rodrigo Maturano. Buenas noches, profesor. Después de todos los cálculos obtenidos y ya mencionados por todos mis compañeros, hemos creado una tabla con los siguientes resultados. En la primera tabla tenemos los resultados tanto de la velocidad y la aceleración angular para cada barra. Los primeros resultados son en base a que la barra C se encuentra a 0 grados con respecto al eje X. En este caso, la barra C tiene como velocidad angular 5 radianes por segundo, a 5K, y en el caso de su aceleración sería de 0K radianes por segundos al cuadrado. En el caso de la barra CD, tenemos una velocidad angular de menos 5K radianes por segundos, y en el caso de su aceleración tenemos de menos 10,2K radianes por segundos al cuadrado. Y en el caso de la barra BE o EB, tenemos menos 5K en el caso de la velocidad angular radianes por segundos, y en el caso de la aceleración 10,2K radianes por segundos al cuadrado. Todos estos resultados obtenidos cuando la barra AC se encuentra a 0 grados con respecto al X. En el segundo caso tenemos cuando esta misma barra se encuentra a 37 grados con respecto al eje X. En el caso de la barra C, tenemos como velocidad angular 5K, no cambia en ningún momento, radianes por segundos, y una aceleración de 0. En el caso de la barra CD, tenemos una velocidad de menos 2,59K radianes por segundos, y con una aceleración de más 24,30K radianes por segundos al cuadrado. En el caso de la última barra, de la barra BE, tenemos una velocidad de menos 0,7325K radianes por segundos y una aceleración angular de 30,97K radianes por segundos al cuadrado. Siguiente, por favor. Ok, en la segunda tabla. En la segunda tabla tenemos las velocidades de centro de masa y aceleraciones del centro de masa para cada barra. En la primera barra, en el primer caso, cuando la barra C se encuentra a 0 grados con respecto al eje X, tenemos que esta misma barra tiene una velocidad de centro de masa de 0,1 más 0,25 J y una aceleración de 0 menos 1,25 J metros por segundo al cuadrado. En el caso de la barra CD tenemos una velocidad de centro de masa de 1,225 I más 0,25 J, y en el caso de la aceleración del centro de masa tenemos menos 1,251 I menos 6,335 J.
tanto el primer resultado en metros por segundo y el segundo en la aceleración metros por segundo al cuadrado. En la barra B, que es la velocidad de centro de masa G3, tendríamos como velocidad 0,612i más 0,125j, y en el caso de su aceleración tendríamos menos 0,6255i menos 3,3175j radianes metros por segundos al cuadrado. En el segundo caso, cuando la barra AC se encuentra a 37 grados con respecto al eje X, tenemos que su velocidad de centro de masa de esta barra es de menos 0,15i más 0,2j metros por segundos, y su aceleración de menos 1i menos 0,75j. En el caso de la barra CD, tenemos una velocidad de 0,18i menos 0,035j, y una aceleración de menos 7,6269i más 1,3384j metros por segundo al cuadrado. En el caso de la barra B, 0,09i menos 0,075j metros por segundo, y una aceleración de menos 3,8134i más 0,6692j metros por segundo al cuadrado. Siguiente, por favor. Y en esta última tabla de resultados, más que todo es para mostrar los cálculos obtenidos con respecto a las fuerzas y reacciones en cada una de las barras del mecanismo que tenemos. En el primer punto tenemos el punto A, que tiene cuando la barra AC en la primera situación está a 0 grados con respecto al eje X, su fuerza normal sería de 29,2580 newton, y su fuerza tangencial sería de menos 3,0843 newton. En el caso del punto B, tenemos su fuerza normal de menos 70,52 newtons y una fuerza tangencial de menos 0,2059 newtons. En el caso del punto C, tenemos una fuerza normal en el punto C de 28,4720 newtons y una fuerza tangencial de menos 3,0843 newtons. En el punto E tenemos una fuerza normal de menos 80,7173 newtons y una fuerza tangencial de más 9,3758 newtons. En el segundo caso, cuando la barra C se encuentra a 37 grados, hemos obtenido de que en el punto A hay una fuerza normal de menos 23,967 newtons, una fuerza en A tangencial de menos 2,4647 newtons. En el punto B, una fuerza normal de menos 110,32 newtons y una fuerza tangencial de menos 11,06 newtons. En el punto C, tenemos una fuerza de menos 21,056 newtons, la fuerza normal en el punto C, y una fuerza tangencial de menos 2,4648 newtons. Y por último, en el punto E, hemos obtenido que tiene una fuerza normal de menos 125,336 newtons y una fuerza tangencial de menos 2,03 newtons. Siguiente, por favor. Y por último, después de todos los cálculos obtenidos por mis compañeros, hemos sacado unas cuantas conclusiones con respecto a todo el trabajo y proceso que hemos tenido durante todo este proyecto, en la cual podemos observar que, como primera conclusión, sería que en base a los resultados de la cinemática del cuerpo rígido, tanto la velocidad del centro de masa G2 de la barra CD es igual a la velocidad del punto B en la barra B, porque el punto B pertenece al mismo tiempo en ambas barras, obviamente, ya que este punto se encuentra en la misma ubicación y posición que el centro de masa de la barra CD. Como segunda conclusión tenemos que el ángulo de AC es de 0 grados y se puede observar que la velocidad angular de todas las barras que componen el mecanismo son iguales en magnitud, siendo un resultado de 5 radianes por segundo. Sin embargo, la barra AC es la única que no presenta una aceleración angular en el movimiento de todo el mecanismo. Y como tercera conclusión tenemos que es necesario construir el mecanismo a través de un software adecuado, el cual nos permita visualizar y simular su movimiento. Esto, más que todo, es como... Ok, y como seguía diciendo, como última conclusión, se concluye que con las medidas y cálculos obtenidos,
se requiere una mayor velocidad angular en la primera barra. ¿Para qué? Para que éste provoque un óptimo impulso para que las demás barras del mecanismo puedan cumplir con su recorrido y no presenten lentitud o algún tipo de fallo en el transcurso de su movimiento. Ahora le paso el turno a mi compañero Anthony Izquierdo para que pueda mostrarles un poco acerca del mecanismo y su movimiento a través del software SolidWorks. Muchas gracias. Bien, me presento, soy el Antonio Izquierdo. Siguiendo con la exposición, para modular este trabajo, lo que hicimos fue usar el software Inventor para ver el trazo que hace este sistema, ¿no? Lo primero que hicimos fue dibujar la base, ¿no? Acá, por ejemplo, hicimos lo que es las extracciones, el empalme, bueno, acá son todos los pasos de la base, ¿no? Y simplemente lo hemos unido con uniones. Y con respecto, como no nos indican lo que debe tener en la base, simplemente lo hicimos en genérico. Y bueno, para las barras, según norma y el ejercicio nos indica que tiene que ser un acero de ACTM A36. Y con lo que respecta al aspecto, ese acero le pusimos con acero pulido. Bien. Finalmente, para hacer el ensamblaje, lo que hicimos fue hacer las coincidencias de barra entre barra, las rotaciones de igualmente de cada barra, y lo que en esta barrita pequeña de acá, el AC, la barrita AC, es la que tomamos de referencia, la que le dimos una velocidad de 5 rads por segundo, con una aceleración angular de 0, que en el sistema nos va a mostrar que es una línea constante. Bien, ahora lo que vamos a hacer en los entornos, a simulación dinámica, y daremos clic en gráfico de salida. Esperamos que cargue un momento. Bien, aquí vamos a ver que se va a mantener constante esta barrita. Y bueno, le damos play. Esperamos un momento. Y entonces notamos el recorrido que hace, ¿no? La barra verde indica la velocidad angular y la barra naranja indica las aceleraciones angulares. Vemos cómo está formando y efectivamente aquí podemos notar que en este ejercicio justamente hace el mismo trazo, ¿no? Aquí podemos cambiarlo de lugar. No, está quedando igual. Efectivamente, vemos que el trazo es el mismo que el de nuestro trabajo, que está como en forma de gancho, ¿no? Y bueno, vemos que esto está en radianes por segundo, en la parte de acá, y lo que respecta, bueno, vamos a pausar los 5 radianes por segundo, es 286,48, ¿no? Aquí también la gravedad, bien, con respecto a la gravedad, aquí nos indica esto, que es 9,8. Le vamos a definir gravedad, y sí, efectivamente, está, como está hacia abajo, es menos 9,800,00 milímetros, que es igual que decir 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Y bueno,
Eso sería todo. Gracias.